escrito para que le des sentido. Ministerio de Comunicaciones Cielos Abiertos presenta su programa El Poder del Evangelio, bajo la conducción del hermano Jorge Manríquez. Para que le des sentido a este corazón. Bienvenidos. Por su si no es contigo. Llegase de mañana un día cuando la vida me empezara a sonreír y todo iba muy bien. Misericordia del Señor, recuerda. Muy buenas tardes, les saludamos en la paz del Señor. Queremos agradecer al Señor que nos permite estar en este medio de comunicación. Ministerio radial y televisivo Cielos Abiertos. Es un privilegio, es un honor poder estar acá y poder ser el portador de la palabra del Señor. Siempre será una alegría, siempre será un regocijo poder estar compartiendo palabra del Señor. Esa palabra que un día nos alcanzó, esa palabra que un día apareció en nuestra vida y tocó nuestro corazón. Y desde ese día la palabra ha estado obrando, ha estado manifestándose en nuestras vidas. Como usted bien sabe, este programa va los días martes, pero este martes no pudimos estar ya por razones de fuerza mayor, pero hoy estamos el día jueves compartiendo esta palabra, pero ya la próxima semana nuevamente volvemos el día martes a las 7 de la tarde en esta su radio Ministerio Radial y Televisivo Cielos Abiertos. Así que vamos a orar, vamos a presentarnos delante del Señor, vamos a pedir cobertura, presencia de Dios y vamos a invocar el nombre del Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, queremos acercarnos a tu presencia, queremos darte gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que hiciste, por todo lo que harás. Gracias, Señor, porque usted ha sido con mi vida, con la vida de mi esposa, con la vida de mis hijos. Gracias, Señor, porque usted nos ha guardado, nos ha protegido, nos ha dado el alimento, nos ha dado el vestuario. Gracias por ese techo donde puedo habitar junto con mis seres queridos. Sé que ha guardado la vida de mis hermanos, Señor, que están en sintonía. Gracias porque hemos visto tu misericordia, hemos visto tu benevolencia, hemos visto tu provisión. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, por todo lo que hiciste, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que seguirás haciendo a favor de nuestra vida. Porque sé que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Padre, a esta hora estamos en este lugar para compartir tu palabra. Permite, Señor, que seamos un puente, un canal de bendición, donde tu agua fluya para que los sedientos puedan beber de esta agua y pueda ser saciada su sed. Danos una palabra en esta tarde, una palabra revelada, una palabra con sabiduría, una palabra con unción. Señor, que tu presencia sea descendiendo, Señor, sobre nuestras vidas. Tócanos, Señor, úngenos con tu aceite fresco, danos tu unción, danos tu presencia, danos tu respaldo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios para siempre. Bien, hay una palabra que quiero compartir en esta tarde con ustedes, que está en el libro de Proverbios. Este libro de sabiduría, que fue escrita, usted sabe, por el rey Salomón, un hombre sabio. A ese hombre le dio sabiduría, entendimiento. Así que queremos compartir el libro de Proverbios en el capítulo 18, en el versículo 14. Dice el texto bíblico, repito, libro de Proverbios, capítulo 18, verso 14. Le damos lectura en el nombre del Señor Jesús. Dice el texto: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Ese es el texto. El ánimo del hombre, dice Proverbios 18:14, soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado?
Este texto bíblico nos enseña que el hombre, que el ser humano, de alguna forma está hecho para soportar su enfermedad, una enfermedad física, una enfermedad natural. Nosotros podemos ver que mucha gente, por ejemplo, tiene ciertas discapacidades o capacidades diferentes, como le llaman ahora. Hay alguna extremidad de su cuerpo que les falta desde su nacimiento o porque en el transcurso de su vida tuvieron algún accidente. Entonces uno puede ver que esas personas, a pesar de aquello, incluso a pesar de una enfermedad física natural, no sé, diabetes, hipertensión, en fin, cualquier clase de enfermedades, de alguna forma el hombre puede convivir con aquello, pueden salir adelante. Sabemos que no es grato una enfermedad. Ojalá todos nosotros no nos enfermáramos, no tuviéramos una enfermedad. Pero hay personas que de alguna forma caminamos con una enfermedad, que esta enfermedad la llevamos por años y seguramente vamos a estar con ella hasta el día de la muerte. Pero eso no nos limita para vivir, eso no nos limita para hacer el quehacer diario, para ser padre de familia, para traer el sustento a nuestro hogar. No nos limita. Entonces el texto que leímos dice que el ánimo del hombre, el ánimo, soportará su enfermedad. O sea, de alguna forma, el ser humano está hecho para soportar una enfermedad. Dice el ánimo. Nosotros sabemos que las escrituras nos enseñan que el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Que el cuerpo es esta carne, es esta caja. De alguna forma es este vaso donde está nuestra vida. Y dice el texto que el ánimo del hombre soporta su enfermedad. Entonces, el hombre, como decíamos anteriormente, es cuerpo, es alma y espíritu. El cuerpo es esta caja, es esta carne. El espíritu es aquello que provino de Dios, es aquello que nos conecta de Dios, con Dios, es aquello que trae la vida. De alguna forma nuestro espíritu se une al espíritu de Dios, hay un contacto. Y el alma tiene que ver con esa cuestión donde están los sentimientos, donde están los deseos, los pensamientos, las ideas, los sueños. ¿Ah? Y dice el texto que el ánimo del hombre soporta o puede soportar su enfermedad. Más hace una pregunta, dice, ¿quién soportará al ánimo angustiado? ¿Quién soportará cuando de alguna forma el alma está enfermo? Cuando ese hombre interior, cuando esa mujer interior está enferma. ¿Quién soportará? Dice el texto. El hombre puede soportar su enfermedad física natural. Está hecho para eso. Puede soportarlo, puede vivir con aquello, puede convivir con aquello. Pero ¿quién soportará cuando el alma está en angustia? Cuando el alma está triste. Cuando el alma está en aflicción, en dolor. ¿Quién? Dice el texto. Es una pregunta, dice. ¿Quién soportará al ánimo angustiado? ¿Cierto? ¿Quién soportará cuando el alma está en angustia? Hoy nosotros, por ejemplo, escuchamos y sabemos de una enfermedad que es la depresión, que es una enfermedad almática, es una enfermedad interior, que es una enfermedad que, a pesar de que puede ser tratada a través de medicamentos, hay personas que sufriendo esa enfermedad es tan fuerte aquello que incluso han llegado a la determinación de quitarse la vida. Hoy esa enfermedad tiene un nombre, la ciencia le ha puesto un nombre, que es la depresión. Y la depresión es básicamente una tristeza interior, es no encontrarle sentido a la vida. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por eso o hemos vivido aquello antes de conocer a Cristo? Pasamos por ese momento de angustia, donde no le encontrábamos sentido a la vida, donde quizás nos levantábamos en la mañana y decíamos, ¿para qué nos vamos a levantar? No había ánimo, no había fuerza, no habían ganas de vivir. Es más, deseábamos la muerte más que la vida. Es más de algunos invitamos a la muerte a nuestras vidas. Porque el alma estaba triste, porque el alma estaba angustiado.
Entonces, el texto es claro en Proverbios 18:14. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? ¿Quién podrá soportar cuando su alma está en angustia, cuando su alma está en tristeza? ¿Se acuerdan de la mujer de flujo de sangre? Vamos a ir a Marcos, capítulo 5, verso 25. Dice que una mujer desde más de 12 años tenía una enfermedad física. Dice el texto que ella había ido a los mejores médicos de aquel tiempo. Seguramente se encontraba con una amiga o una conocida y le dice, mira, tengo esta enfermedad y ya no sé qué hacer. Y la amiga le decía, mira, en tal ciudad yo conozco un médico que es el médico número 1. Y esta mujer iba a esa ciudad, compraba el bono, gastaba su dinero y así estuvo durante 12 años, yendo a los mejores médicos de aquel tiempo. Pero dice el texto en forma literal que había gastado todo lo que tenía, todo su dinero, todos sus recursos económicos. Y nada había aprovechado. Antes, dice, le iba peor. O sea, cada día la enfermedad la estaba de alguna forma dañando, gastando. Ya la mujer ya no tenía fuerza, no tenía ánimo. Llevaba 12 años con esa enfermedad. Y ella buscó el remedio para su enfermedad, pero no lo pudo encontrar. A pesar de que gastó todo su dinero, todos sus recursos económicos y fue a los mejores médicos de aquel tiempo, a pesar de aquello, iba de mal en peor. Hasta que un día ella oye que Jesús pasa o está pasando por donde ella está. El libro de Hebreos nos dice que la fe es por el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír por la palabra de Dios. Entonces esta mujer escuchó que Jesús, la palabra, el verbo que se hizo carne, la palabra de Dios, estaba pasando por donde ella estaba. Y cuando ella escucha aquello, algo se produce en la mujer interior. No en la mujer exterior, porque la mujer exterior ya estaba desgastada, estaba enferma, cansada, angustiada, afligida, sin fuerza, sin ánimo. Sino que cuando ella escucha que Jesús está pasando por donde ella está, en su interior, la mujer interior dice para sí, sin comentárselo a nadie. Antes comentaba su enfermedad con sus amigas, con sus conocidas, y los conocidos le decían, mira, anda a este médico, pero iba de mal en peor. Pero ahora ya no le comenta a nadie, sino que se habla para sí misma. Oh, si yo tan solamente toco el borde del manto de Jesús, yo sé que seré salva. Y dice el texto que Jesús pasa por donde ella está. La multitud seguía al maestro. La multitud apretaba al maestro. Y ella no tenía fuerzas ya físicas, pero se hizo fuerzas, tomó ánimo. Como que de alguna forma revivió al escuchar la palabra, al escuchar que Jesús estaba pasando por donde ella está. Y dice el Evangelio que ella se hizo camino por donde no había camino. Pasó entre medio de la multitud sin fuerzas, sin ánimo. Ya no tenía fuerza física, fuerza natural. Y se hizo camino por donde no había camino hasta que llegó donde estaba Jesús y tocó el borde del manto del Maestro. Dice que en ese momento virtud salió del maestro. Así dice el texto. Verso 29. Marcos capítulo 5. Dice que enseguida la fuente de su sangre, cuando ella toca el borde del manto de Jesús, dice que enseguida la fuente de su sangre se secó. Miren. No solamente fluía sangre. El texto dice que era como una fuente. Era una fuente de sangre que salía desde su interior. Pero cuando ella toca al Maestro, cuando ella toca la palabra, cuando ella se hace una con la palabra, entonces
esa fuente de sangre se secó. Y dice que ella sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Aleluya. Entonces Jesús conoció que poder salió de él y pregunta y dice, alguien me ha tocado. Los discípulos le dicen, todos te tocan, todos te aprietan. No, alguien me ha tocado porque virtud, poder salió de mí. Entonces, esta mujer ya estaba cansada, físicamente estaba cansada, agotada. Pero ella tomó vida cuando oyó la palabra. Cuando oyó que la palabra estaba pasando por donde ella estaba. Ella tomó vida, tomó ánimo, tomó fuerzas. Esa mujer interior se habló para sí misma, ya no se lo comentó a nadie, para sí misma se habló, porque hay un momento en nuestras vidas que en nuestra aflicción, que en nuestra necesidad se lo comentamos a la gente, a nuestros familiares, a nuestros amigos, creyendo que vamos a encontrar algún tipo de ayuda. Pero déjame decirte que el ser humano es limitado. El ser humano es limitado. El único que no tiene límites es Dios. Por eso, como el ser humano es limitado, por eso es que la ciencia es limitada. Todo es limitado, todo tiene un límite. Por eso Dios es el Dios de lo imposible. Porque Dios es un Dios ilimitado, no tiene límites. Entonces esta mujer adquirió fe, adquirió confianza, adquirió ánimo. Y al escuchar la palabra, ella como que revive. La fe es, así que la fe, dice el libro de Hebreo, es por el oír por la palabra de Dios. Entonces ella fue libre de su azote. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el alma cuando está en angustia? Angustia significa estado de intranquilidad, momento de aflicción, de congoja. Eso es angustia, es un momento, es un estado en que la persona está intranquila, está como confundida, desesperada, no sabiendo qué hacer, no sabiendo si ir al norte o ir al sur, tomar este camino o tomar este otro camino. Eso es angustia, es como una desesperación en un momento determinado, a una hora determinada. Es aflicción, es congoja. ¿Se acuerdan del profeta Jonás? Ustedes conocen la historia. Él desobedece a Dios y hay un momento en que aparece la tormenta, el mar se levanta con fuerzas y ya el buque o el barco donde ellos iban estaba a punto de sobravar. Entonces él llega al momento a decir, yo soy el culpable, tírenme a mí al mar. Y al profeta Jonás lo tiraron al mar y dice que en ese momento un gran pez pasaba por donde Jonás se lanza al mar y traga a Jonás. Yo me imagino a Jonás dentro de ese gran pez. Me imagino que el primer día él dijo, bueno, estoy aquí porque fui desobediente, porque fui rebelde, no fui obediente a la palabra de Dios, entonces estoy aquí pagando mi rebeldía, mi desobediencia. Al segundo día ya como que Jonás estaba un poco intranquilo, como que ya estaba entrando en desesperación. Y al tercer día ya Jonás no pudo más. Y dice el libro de Jonás en el capítulo 2, oración de Jonás. Entonces oró Jonás a Dios, a su Dios, dice, desde el vientre de aquel pez. Y dijo, esto dijo Jonás, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó.
O sea, Jonás reconoce que estaba en un momento de angustia, estaba en un momento de congoja, estaba en un momento de aflicción, estaba en un momento de desesperación, estaba en un momento de dolor, de amargura. Entonces dice que en ese momento él invocó a su Dios. Él oró a su Dios, él clamó a su Dios, él llamó a su Dios. Porque la angustia, la desesperación, te trae eso. Entonces él invocó a Dios. Miren lo que dice el Salmo 50. Bendito Dios. Salmo 50, versículo 15, dice: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Aleluya. Es Dios diciéndole a su pueblo, es Dios diciéndole a sus hijos, es Dios diciéndonos a nosotros en esta tarde: invócame en el día de la angustia. En ese día de angustia, en ese día de tristeza, en ese día de dolor, en ese día de aflicción, Dios dice: invócame, llámame, búscame. Oh, Dios dijo a través del profeta en un momento determinado: me buscarán y me encontrarán, me llamarán y yo le responderé, porque me buscarán de todo corazón. Entonces Dios dice: invóquenme en el día de la angustia, yo los libraré y ustedes me honrarán. Y eso fue lo que hizo Jonás. Jonás al tercer día ya no pudo más, ya estaba desesperado, angustiado, ya sabía él que el único que podía librarlo de ese momento de angustia, de ese momento de aflicción, era Dios. Mire lo que dice, desde el seno del Seol clamé. Desde el seno del Seol, desde el centro del Seol, dice Jonás, ahí estaba, y ahí clamé, y tú me oíste. Estaba en lo profundo, dice Jonás, en medio de los mares. Me rodeó la corriente, dice Jonás. Pero ahí, tú escuchaste mi oración, tú escuchaste mi clamor y me oíste. Verso 6, dice Jonás: mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Verso 7 del capítulo 2 de Jonás: cuando mi alma desfallecía, en mí me acordé de Jehová. Aleluya. Cuando mi alma desfallecía, cuando mi alma ya estaba en angustia, en tristeza, en congoja, en desesperación, me acordé de ti. Y mi oración, y mi clamor, y mi ruego llegó hasta tu santo templo. Porque el hombre, dice el libro del Proverbio, puede soportar su enfermedad física, pero ¿quién podrá soportar cuando el alma está en angustia? Entonces, cuando vengan esos momentos de tristeza, de amargura, cuando aparezcan esos problemas, esas dificultades, Jesús le dijo a sus discípulos: todas las cosas que yo les he hablado, todas las cosas que yo les he enseñado, es para que ustedes tengan paz. Es para que ustedes tengan tranquilidad. Porque en el mundo tendrán aflicción. Pero confiad, le dijo Jesús, yo he vencido al mundo. Todo lo que yo les he hablado, todo lo que yo les he ministrado, todo lo que yo les he enseñado a ustedes, para que ustedes tengan paz. Porque en el mundo, le dijo Jesús a sus discípulos, tendréis aflicción.
tendréis. No que no vamos a tener, no que vamos a pasar por alto por aquello, no, tendréis aflicción. Porque este mundo es un mundo de dolor, es un mundo de tristeza, de amargura. Cuando vemos las noticias, yo siempre digo que los presentadores de las noticias no deberían decir, vamos a comenzar presentando las noticias. No, ellos deberían decir, vamos a empezar a dar las malas noticias. Porque hay puras malas noticias, estamos rodeados de malas noticias. Asaltos, violaciones, corrupción, enfermedades, guerras, conflicto entre naciones. Entonces, va a llegar ese momento en nuestras vidas también, momentos de dolor, de tristeza. Van a llegar esas malas noticias que de repente aparecen. Una enfermedad puede ser, algún problema con algún hijo, etcétera, etcétera. Pero en ese momento de tristeza, de congoja, de angustia, tenemos que invocar a nuestro Dios, como lo hizo Jonás. ¿Qué dijo Dios a través del profeta? Clama a mí y yo te responderé. Así dice Dios a través del profeta a su pueblo. Clama a mí y yo te responderé. Invócame, como leíamos en el Salmo 50. Verso 15. Invócame en el día de la angustia, porque yo te libraré y tú me honrarás. ¿Qué le dijo Dios? El Señor Jesús a ese hombre que sanó. Ve y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Porque cuando venga la angustia, cuando venga la dificultad, cuando venga un problema, e invocamos el nombre de Dios, nos acercamos a su presencia, como dice el escritor de Hebreos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia y alcanzaremos misericordia y ayuda para el oportuno socorro. Entonces Él nos va a oír, Él nos va a escuchar nuestra oración, que va a ser una oración del alma, una oración del interior, como la mujer del flujo de sangre. Ella se habló para sí misma. Nadie la escuchó. Solamente el que tiene esa capacidad de oír aún más allá de las palabras, y ese es nuestro Dios. Entonces Dios escuchó la oración de la mujer. Por eso cuando ella toca el borde del manto de Jesús, ella fue libre de su azote. Como Ana cuando entra al templo, ella estaba en angustia, ella estaba en tristeza, ella estaba en congoja, ella estaba en desesperación, ya que no podía concebir hijos. Y se burlaban de ella y se reían de ella. Y así estuvo años con ese dolor, con esa tristeza, con esa amargura. Hasta que un día ya ella no soporta más e irrumpe en el santuario, irrumpe en el templo. Lugar que no le era permitido a ella como mujer. Pero ella por su necesidad va y entra en aquel lugar. Y comienza a orar, comienza a clamar. Pero su oración era mucho más que una oración repetitiva. Era un clamor, era un gemido de su alma. Por eso es que el sacerdote le dice, mujer, digiere tu vino. No, le dice ella, no es aquello, sino que soy una mujer angustiada, una mujer triste, una mujer en congoja. Por eso Dios escuchó la oración de Ana. Aleluya. La Biblia dice que nosotros, antes de abrir nuestra boca, Dios ya sabe lo que vamos a decir. Y si Dios ya sabe lo que vamos a decir, entonces, ¿cómo podemos tocar el corazón de Dios? Si Dios ya sabe lo que vamos a decir, si Dios ya sabe lo que vamos a pedir, entonces ¿cómo podemos tocar el corazón de Dios? Como lo hizo Ana. Porque su oración no fue solamente de palabra, no solamente fue una oración repetitiva, sino que fue de su interior, de esa mujer interior, su alma, como dijo Jonás, cuando mi alma desfallecía, clamé a Dios.
Así debe ser nuestra oración delante de Dios en ese momento de dificultad, en ese momento de dolor. Así le dice Ana al sacerdote Elí: no, Señor mío, yo no soy una mujer yo soy una mujer atribulada de espíritu, dice, estoy triste de adentro. No estoy enferma físicamente. Tengo buenas mis manos, tengo buenos mis oídos, mis ojos para ver, la vista la tengo bien mis sentidos. Sino que soy una mujer triste de espíritu. No he bebido vino, no he bebido sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Eso es lo que he hecho, le dice Ana. He derramado mi alma delante de Él. Por eso irrumpí en este lugar. Sé que este lugar no es para mí como mujer, pero mi necesidad es como la mujer del flujo de sangre. No tenía fuerzas, pero ella irrumpe. Ella se hace camino por donde no había camino. Porque su necesidad la llevó a aquello. Por eso Dios dice: invóquenme en el día de la angustia. Yo los libraré. No vendrá otro a librarlos. Yo les libraré. Yo los libraré. ¿Quién fue que libró a Israel de la mano de Faraón? Si Israel estaba ahí, frente de ellos estaba el Mar Rojo. Y detrás de ellos venía Faraón con su ejército, el ejército más poderoso del mundo de aquel tiempo. Y ahí estaba Israel. Solamente Dios los podía salvar. El hombre no podía salvarlo. La tecnología de aquel tiempo no los podía salvar. Además que ellos eran un pueblo pobre. Fueron esclavos 400 años en Egipto. Y ahí están. Delante de ellos ese mar. Y detrás de ellos venía el ejército más poderoso de aquel tiempo. Pero Dios, el Dios todopoderoso, el Dios grande y sublime, el creador del cielo y de la tierra, les abrió camino por donde no había camino. Y por en medio del mar, ellos pudieron pasar en seco. Y Dios los salvó. Y Dios los libertó. Invócame en el día de la angustia, dice Dios. Yo te libraré. Yo mismo te libraré. Y tú me honrarás. Por eso cuando después Israel cruza el mar y el último hebreo pisa tierra, entonces Dios nuevamente cierra las aguas y el ejército de Faraón mueren ahogados ahí en el mar. ¿Qué hizo Israel entonces? Después de esa libertad, dice que las mujeres empezaron a danzar, tomaron los panderos, comenzaron a bailar en la presencia de Dios. Hubo regocijo, hubo contentamiento, hubo alegría, hubo avivamiento. Oh, y cantaron ese cántico notable. Echó a la mar los carros del faraón. ¿Por qué? Porque Dios dice: invócame en tu angustia, yo te voy a librar y tú me honrarás. Eso fue lo que hizo Israel. Honró a Dios, alabó a Dios, glorificó su nombre. Hicieron fiesta en ese momento, porque Dios lo libertó y lo salvó de la mano de Faraón. El hombre podrá soportar su enfermedad, dice Proverbios, pero ¿quién soportará el ánimo angustiado? La palabra ánimo viene del original latín que significa animus, que significa energía, esfuerzo, voluntad, valor. El ánimo está relacionado con el alma. Ahí están las ideas, los pensamientos, los sueños, la voluntad. Por eso, en el momento de la aflicción, del dolor, debemos recordar su palabra.
Debemos recordar que Él siempre nos ha dicho que Él va a estar con nosotros en todo tiempo. El apóstol Pablo dice que él vivió en la prosperidad, pero él también vivió en la escasez. Por todo y en todo, dice el apóstol Pablo, he sido enseñado, así como para tener en abundancia y así como para vivir humildemente. Y llega a decir esto el apóstol Pablo, porque todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. El Salmo 40 dice, en sus primeros versículos, versos 1 y 2, dice, pacientemente esperé a Jehová. Él se inclinó a mí, oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Luego puso en mi boca un cántico nuevo de alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová, porque bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Dios a través del profeta dijo, maldito el hombre que confía en el hombre, mas bendito el hombre que ha puesto a Dios como su ayudador. Entonces el salmista estaba viviendo un momento de angustia, un momento de aflicción, un momento de tristeza, de dolor, de desesperación. Pero el salmista David dice que en ese momento él se mantuvo esperando en su Dios, se mantuvo confiando en su Dios. Dice, pacientemente esperé en Dios. Me di la paciencia, tuve la virtud de esperar en Dios. ¿Por qué lamentablemente no tenemos esa posición en nuestras vidas de esperar en Dios? Nos comenzamos a desesperar, no hallamos qué hacer. Buscamos ayuda donde no tenemos que buscar ayuda. Pensando y creyendo que el brazo de carne nos va a ayudar. El hombre es limitado, el ser humano es limitado. Y no tenemos esa capacidad de esperar en Dios, de confiar en Él. Jonás fue libertado al tercer día desde el vientre de ese gran pez. O sea, él tuvo que esperar. A veces creemos o pensamos que Dios tiene que ayudarnos, salvarnos en forma instantánea. Sí, Dios lo puede hacer y Dios lo ha hecho muchas veces. Pero tenemos que saber esperar en Dios, confiar en Él, conocer a Dios. A veces Dios actúa en forma rápida. Dios se glorifica, Dios se mueve. Pero a veces Dios nos hace esperar, nos hace confiar en Él. Por eso a veces tomamos malas decisiones como Abraham, que él tenía una promesa. Sal de tu tierra y de tu parentela, la tierra que yo te mostraré. Te haré padre de multitudes, te haré padre de una gran nación. Pasaron los años y él no podía concebir hijo con su esposa Sara. Entonces comenzaron a entrar en cierta duda, en cierta aflicción, en cierto dolor. Y llegó un momento en que su esposa le dice, mejor hagamos esto. ¿Por qué mejor no te unes a nuestra sierva, a Agar, la esclava egipcia? Y su esposa convence a Abraham. Y Abraham se une a la esclava. Y nace su hijo Ismael. Y nosotros sabemos las consecuencias que trajeron aquello. ¿Por qué? Porque no pudieron, no supieron esperar en Dios.
Sí, pasaron los años, ellos ya estaban viejos, no tenían quizás inclinación de tipo sexual ya, las fuerzas se le habían ido, las ganas se le habían ido. Entonces ellos decían, ya no podemos ser padres. Parece que Dios ya se olvidó. A esta altura ya es difícil que Dios haga algo. Pero Dios es el Dios de lo imposible. Dios es el Dios de las cosas difíciles. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. La Biblia dice que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Y tomaron una mala decisión, la que contrajo consigo toda esa calamidad que podemos ver hasta el día de hoy, y esa rivalidad entre Isaac e Ismael, porque no esperaron en Dios. ¿Y cuántas veces a nosotros nos ha pasado que no hemos podido esperar en Dios? Por eso el salmista dice, pacientemente esperé en Dios. Pero en esa paciencia él no estuvo sentado. Él no estuvo diciendo, bueno, si Dios se acuerda de mí. No, él estuvo en forma paciente, pero invocando, llamando, pidiendo, rogando a su Dios. ¿Se acuerdan de Daniel? Que la respuesta de Dios a Daniel no llegaba. Y aparece el ángel después de un tiempo y el ángel le dice, mire Daniel, desde el día en que dispusiste tu corazón para conocer y entender, tu oración fue oída, tu oración fue escuchada. Lo que sucede es que en el ámbito espiritual hubo un conflicto. Había un conflicto. Había una oposición. No es que Dios no te haya escuchado, Dios ya te escuchó. Desde ese momento en que inclinaste tu corazón a tu Dios, tu oración genuina, tu oración verdadera, fue oída por Dios. Lo que pasa es que había una oposición. Es que cuando Dios ve aquello, cuando Dios nos ve, que nos acercamos a Él, que invocamos su nombre, que llamamos su presencia, que confiamos en Él, entonces nuestro clamor llega a su presencia. Pacientemente esperé a Jehová. No significa que tenemos que estar sentados. No significa que tenemos que estar ahí en una posición diciendo, bueno, si Dios quiere. Bueno, si Dios a lo mejor tiene misericordia. Bueno, si Dios a lo mejor un día le place hacer algo. No, ese pacientemente quiere decir esperar en Él. Pero esperar confiando. Esperar en fe. Esperar rogando. Esperar clamando. Esperar buscando. Aleluya. Entonces David dice, pacientemente esperé en Jehová, y Él se inclinó a mí. Aleluya. Oh, mi oración hizo que Él se inclinara, que Él se humillara, dice el Salmo. ¿Quién como el Señor nuestro Dios, que se sienta en lo más alto, que se humilla cuando mira la tierra? Que levanta del polvo al pobre y al menesteroso lo alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes y con los príncipes de su pueblo. ¿Quién como nuestro Dios?, dice el salmista. Entonces Él se inclinó a mí y escuchó mi clamor, escuchó mi oración, escuchó mi rogativa. Y me sacó del pozo de la desesperación, me sacó de ese momento de aflicción, de dolor, de tristeza, de congoja, de angustia, de desesperación. Y puso mis pies sobre peña, puso mis pies sobre la roca, puso mis pies sobre Cristo, porque Cristo es la roca. Por eso nuestra casa tiene que estar edificada no en la arena, sino en la roca. Arena significa muchos pensamientos, muchas ideas, muchas ayudas. Pero la roca es una sola y es firme, y su nombre es Jesucristo.
Debemos ser prudentes, debemos ser inteligentes, debemos ser sabios y fundar nuestra casa en la roca que es Cristo, para que cuando venga la lluvia, cuando venga el viento, cuando vengan las tempestades y den con ímpetu sobre nuestra casa, entonces nuestra casa no caiga. Porque aquel hombre que fundó su casa sobre la arena, sobre muchos pensamientos, sobre muchas ideas, cuando vino la lluvia, cuando vinieron las tempestades, cuando vinieron los vientos fuertes, esa casa cayó. Y dice el texto que fue grande su ruina. Que lamentablemente cuánta gente que ha estado con nosotros en nuestras congregaciones, cuando llega la dificultad, cuando llega el problema, su casa cae. Se vuelven atrás. Dicen, esto no es para mí, Dios ya se olvidó de mí. ¿Y dónde está Dios? Dicen. Es como el salmista. En un momento determinado al salmista le preguntan, o mejor dicho, lo confrontan y le dicen, ¿y dónde está tu Dios? Porque va a llegar ese momento en que la gente, en que tus propias familias te van a decir, ¿y dónde está tu Dios? Vendrán las tinieblas y te dirán, ¿y dónde está tu Dios? Y el salmista también vivió ese momento, donde lo encararon y le dijeron, ¿y dónde está tu Dios? Y él no guardó silencio, sino que dijo, mi Dios está en el cielo. Todo lo que él quiso, lo ha hecho. Él no dijo, oye, ¿es verdad? ¿Dónde está Dios? Oye, es verdad, Dios me ha dejado. Oh, es verdad, sí, Dios me ha abandonado. Sí, ustedes tienen razón, Dios ya no está conmigo. Dios escucha a otros, pero a mí no. Y abandonan a Dios. Lo dejan como un niño deja un juguete. Los niños son así, un día les gusta algo. Y dicen, papá, cómprame este juguete. Y uno se los compra. Y lo disfrutan y juegan con aquello. Y después de un tiempo se aburren y quieren otra cosa. Dios no es así. Él es tu Dios. Eternamente y para siempre. Aleluya. El apóstol Pablo dijo en Romanos, ni la vida ni la muerte, ni ángeles ni principados, nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y es más, Él da a conocer las cosas que Él vivió. Todos esos momentos difíciles que Él vivió, dice que nada ni nadie lo podrá separar del amor de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 35. El apóstol Pablo aquí enumera 7 cosas que él vivió. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Primero, tribulación. Segundo, angustia. Tercero, persecución. Cuarto, hambre. 5, desnudez. Sexto, peligro. Y séptimo, espada. El apóstol Pablo dice que vivió esas 7 cosas, esos 7 momentos. Él conoció la tribulación, él conoció la angustia, él conoció la persecución, él conoció el hambre, él vivió lo que es estar desnudo, él vivió lo que es estar en peligro y él vivió la espada. 7 cosas, si uno la analiza, uno dice 7 cosas negativas. No nombra aquí bendición, no nombra aquí prosperidad, no nombra aquí buena situación económica, no nombra aquí buena salud. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y nombra 7 cosas. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Esas 7 cosas, dice Pablo, que vivió. Y él dice, porque está escrito, por causa de ti, oh Señor, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Pablo entiende aquello, que nosotros en este camino vamos a hacer esto, vamos a ser
muertos todo el tiempo. Vamos a ser contados como oveja al matadero. Aleluya. Jesús dijo, mi reino no es este. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción. Pero dice Pablo en el verso 37, antes, en todas estas cosas, en todas las cosas que vivamos o experimentemos en nuestra vida, porque esta vida, hermanos, es como ese carrusel, ¿ah? Como en ese periodo de las fiestas patrias, cuando llevamos a nuestros hijos a los carruseles. Ahí está ese carrusel que da vuelta. Cuando usted sube, usted está abajo, pero después usted va subiendo y llega arriba. Y después que está arriba, nuevamente baja. Y después nuevamente arriba. Eso quiere decir que van a haber momentos difíciles en nuestras vidas. Vamos a experimentar ese tipo de vivencia. Es lo que dijo Pablo. He vivido en abundancia y he vivido en escasez. Pero antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aunque vivamos estas cosas, dice Pablo, aunque experimentemos estas cosas, antes, dice Pablo, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo, dice Pablo, porque Él me fortalece, porque Él me da fuerza. Así dijo Dios a través del profeta. Él da esfuerzo al cansado y Él multiplica a aquel que no tiene ninguna. Los jóvenes se cansan y flaquean, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aleluya. Dios le dijo a Josué, solamente guarda lo que está escrito en este libro, porque haciendo esto, entonces en todo te irá bien. Aleluya. Y yo estaré contigo donde quiera que vayas. Bendito Dios. Bendito Dios. Aleluya. Por lo cual, dice Pablo, verso 38, estoy seguro de que ni la vida ni la muerte, los dos extremos, ni la vida ni la muerte, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque cuando estamos aferrados a Cristo, cuando tenemos una vida en Cristo, nada ni nadie nos podrá separar de Él. Si muchos se han desligado de Cristo, si muchos se han separado de Cristo, si muchos han abandonado a Cristo, es porque nunca fundaron su casa en Él. Fundaron su casa sobre la arena, sobre sus ideas, sobre sus pensamientos, sobre sus propios sueños. No, cuando yo vengo a Cristo, se terminan mis sueños, se terminan mis ideas. Oh, el profeta dice que los pensamientos de Dios son distintos a los pensamientos de los hombres, que los caminos del Señor son distintos a los caminos del hombre. Por eso Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, con una nueva idea, con un nuevo pensamiento. Nueva criatura es, dice Pablo. Las cosas viejas pasan, he aquí, todas son hechas nuevas. Por eso, hoy más que nunca, tenemos que estar unidos a Cristo. Hoy más que nunca tenemos que estar ligados a Cristo.
como ese pámpano que está pegado a la vid. Y como está pegado a la vid, entonces puede llevar mucho fruto, y este fruto va a permanecer. ¿Quién podrá soportar al alma cuando está en angustia? ¿Cuánta gente está en angustia hoy? ¿Cuánta gente está en tristeza, en congoja? Ya no le encuentran sentido a la vida. Ya creen que ya todo se acabó, todo se terminó. Que ya la ayuda no podrá venir de ninguna parte. Déjame decirte en esta tarde que Él es tu ayuda, que Él es tu socorro, que Él es tu esperanza, que Él es tu refugio, que Él es tu amparo, que Él es tu fortaleza, que Él es tu pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Leíamos el Salmo 40 cuando David dice: pacientemente esperé a Jehová y él oyó mi clamor. Pero mire lo que dice el último versículo del Salmo 40. Verso 17 dice: aunque afligido yo y necesitado, dice David, aunque estaba afligido, aunque estaba necesitado, dice David, yo sé que Dios pensará en mí. Aleluya. Aunque ya quizás mi cántico no sea como un cántico de fiesta, de danza, de alegría. Porque cuando la persona está en aflicción, su cántico no va a ser quizás de alegría. No va a ser de danza, de una fiesta. Por eso Santiago nos da un consejo. El apóstol Santiago nos da un consejo y nos dice que cuando alguien esté afligido, haga oración, dice. Porque es muy difícil alabar a Dios, cantar alabanza en la aflicción. Es complejo, porque el alma está triste. Hay una alabanza antigua, me acuerdo, que dice que cuando el alma está triste, qué difícil es alabar. Por eso el apóstol Santiago nos da un consejo y nos recomienda que cuando estemos en aflicción hagamos oración. Cuando estemos alegres, dice, cantemos alabanza. Cuando estemos enfermos, llamemos a los ancianos de la iglesia para que oren por nosotros, ungiéndonos con aceite en el nombre del Señor, dice. La oración de fe salvará al enfermo. El Señor, dice, lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Por eso el salmista dice, Salmo 40, 17, David: aunque estaba afligido yo, y aunque estaba necesitado, Él pensó en mí, Él pensará en mí. Dios estará ahí. Dios no te ha abandonado, Dios no te ha dejado, Él está ahí. Porque Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, le dice, no te tarde. Aleluya. Yo no sé lo que usted está viviendo en esta tarde, hermano mío, amiga mía. A lo mejor está en un momento de tristeza, de amargura. A lo mejor recibió una mala noticia. A lo mejor el médico te dijo que los exámenes no han salido buenos. A lo mejor tu esposo trajo una mala noticia de tu trabajo. A lo mejor tu hijo se ha desviado, se ha descarriado. Pero si estás en ese momento de aflicción, de dolor, la palabra nos enseña y nos aconseja en esta tarde a buscarle a Él, a invocarle. La mujer del flujo de sangre perdió 12 años, porque ella creyó y pensó que los médicos de aquel tiempo iban a encontrar el remedio para su enfermedad. Pero cada día iba de mal en peor. Invócame, dice Dios, Salmo 50, 15. Invócame en el día de la angustia, dice Dios. Yo te libraré,
y tú me honrarás. Aunque afligido yo, dice David, y necesitado, Él pensará en mí, porque Él es mi ayuda, porque tú eres mi libertador. Dios mío, le dice David, así le dice David a su Dios, Dios mío, no te tardes. Pacientemente espero en ti, pacientemente descanso en ti, pero no te tardes. Aleluya. En esta tarde le decimos al Señor, no te tardes. No te tardes, Señor. Yo sé que nuestra oración ha llegado a tu presencia. A veces creemos que nuestra oración no pasa el techo de nuestra casa. A veces hemos pensado que quizás nuestro clamor no ha llegado a su presencia. Pero Dios le dijo a Daniel a través del ángel, desde el día en que dispusiste tu corazón, Daniel, para entender y para conocer, desde ese momento tu oración ha sido oída. Esperemos en el Señor, confiemos en el Señor, invoquemos su nombre, busquemos su ayuda. Él está ahí, presente. Pacientemente esperemos en Él. Pero digámosle también, Señor, no te tardes. No te tardes. Aleluya. No te tardes, Señor, en responder nuestra oración. No te tardes, Señor, en ser a nuestra petición, a nuestro clamor. El apóstol Pablo dice que debemos presentar nuestras peticiones delante del Señor, en toda oración y con todo ruego. Y dice que el que hace eso, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, entonces confortará nuestros corazones. Aleluya. El apóstol nos enseña que tenemos que presentar nuestras peticiones delante de Él, que deben ser conocidas nuestras peticiones delante de Él. Salmo 37. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Guarda silencio delante de tu Dios, espera en Él y Él concederá las peticiones que están en tu corazón. Que el Dios de paz nos bendiga, que el Dios de paz nos ayude. Esta es la palabra que Dios ha puesto en mi corazón en esta tarde. Proverbios 18, versículo 14. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al alma en angustia? No dejemos que nuestra alma entre en angustia. No dejemos que nuestra alma entre en desesperación. Cuando vengan los vientos, cuando vengan las tempestades, cuando venga la lluvia, busquémosle a Él. Invoquemos su nombre. Roguemos en su presencia y digámosle, escucha, Señor, nuestro clamor. Está atento, Dios, a nuestra súplica. Que tu oído, Señor, dice el profeta, que el oído de Dios todavía no se ha agravado, todavía no se ha enfermado para escuchar. En ese momento, cuando aparezca la aflicción, cuando aparezca el dolor, cuando venga una mala noticia en nuestras vidas, invoquemos a Dios, porque Él dice, invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Palabra del Señor. Vamos a ir a una pausa musical y después vamos a volver nuevamente. Manténgase en sintonía. Vamos a una pausa musical y regresamos. El abanico sigue dando vueltas mientras corren las horas del reloj. Ahora las calles se encuentran desiertas, solo se escucha un grito de dolor. Y mientras tanto en una habitación, ya moribunda llena de dolor, en su lecho aún quiere vivir y sus padres no saben qué decir. Tan solo una oración puede curar tus heridas. Una oración puede llenar
casi olvidado que tiene dolor. Cambió su rostro y se llenó de paz. Mira y sonríe y se pone a llorar. Y mientras tanto en otra habitación, sus padres ríen de consolación. Hay una esperanza para ti, un milagro puedes recibir. Tan solo una oración puede curar tus heridas. Una oración puede llenarte de vida. Una oración abre las puertas de los cielos. Una oración puede curar al enfermo. Solo una oración. Tan solo una oración puede curar tus heridas. Una oración puede llenarte de vida. Una oración abre las puertas de los cielos. Una oración puede curar al enfermo. Solo una oración. Solo una oración. Solo una oración. Bien, damos gracias al Señor que nos ha permitido una vez más poder estar acá. Como siempre decimos, somos muy agradecidos del Señor que nos permite estar en este medio de comunicación, de poder estar aquí y compartir su palabra. Agradecemos también al hermano Jaime que también nos permite estar en este lugar para hacer de alguna forma un canal de bendición para todas las personas que necesitan oír palabra del Señor. Así que vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor porque Él ha estado con nosotros en este momento. Recordarle que este programa va todos los días martes, desde las 19 a 20 horas, desde las 7 de la tarde a las 8 de la tarde. Esta semana lo estamos haciendo hoy, un día jueves, porque el día martes, por fuerza mayor, no podía estar acá, por eso es que lo trasladamos para el día jueves. Pero ya nuevamente vamos a estar el próximo día martes para que estén en sintonía a las 7 de la tarde. Vamos a orar. Padre, quiero darte gracias por permitirme una vez más poder estar en este lugar y ser portador de tu palabra. Es un honor, es un privilegio, Señor, el ser de alguna forma un canal de bendición para aquellos, Señor, que están escuchando y recibiendo esta palabra. Señor, permite que esta palabra siga corriendo, siga glorificándose en el corazón de la gente. Oh, Señor, que esta palabra cumpla el propósito para lo cual fue enviada. Sé que tu palabra, Señor, nunca vuelve vacía. Oh, Señor, tu palabra siempre cumple el objetivo para lo cual tú la has enviado. Gracias, papito lindo. Gracias, papito hermoso. A usted la gloria, la honra, la alabanza, el imperio y el poder, por los siglos de los siglos, eternamente y para siempre. Sea su nombre exaltado y sea su nombre glorificado en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que el Señor les ayude. Que tengan un lindo fin de semana. Gracias por estar en sintonía. Gracias por ser una vez más receptores de la palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Así que los dejo invitados nuevamente para el próximo martes ya 2 de abril. Ya la próxima semana comienza ya el cuarto mes del año. Martes 2 de abril a las 7 de la tarde. Nuevamente vamos a estar acá compartiendo palabras del Señor en esta radio ministerio, radio y televisión Cielos Abiertos. Paz del Señor y bendiciones para cada uno de ustedes. Buenas tardes.
Ministerio de Comunicaciones Cielos Abiertos presentó su programa El Poder del Evangelio, bajo la conducción del hermano Jorge Manríquez. Que no encontrar reposo si no es contigo. Ven, te necesito para que... Nos volveremos a reencontrar, si Dios así lo permite, el próximo martes a las 19 horas. Dios les bendiga. Llegase de mañana un día cuando la vida me empezara a sonreír y todo iba muy